Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quería hacer es dar las gracias a la Sala Mirador, que siempre que le hemos pedido ayuda para algo nos tiene estas puertas y estas butacas, las puertas abiertas y las butacas desplegadas para hablar de cuestiones, iba a decir como la que vamos a tratar hoy, pero esta va a ser un poco especial, por decirlo así, ¿no? Porque hoy va a ocurrir aquí algo para mí muy inusual que tiene que ver con el desorden en el relato familiar que muchas veces heredamos obedientemente, ¿no? Y tenemos que mantener una cierta narrativa de las historias de nuestras familias, pero hay gente que a veces se desprograma, por decirlo así, y busca un lugar en el que hablar de esa familia, pero con más proximidad a la defensa de los derechos humanos que a la protección, digamos, de ese relato o de lo que podríamos llamar, que luego hablaremos de ello, del honor, ¿no? Nosotros somos un país muy obediente, hemos heredado una cultura de la obediencia brutal, ¿no? Porque no hemos, entre comillas, sabido desordenar las consecuencias de ese pasado como para esquivar la gran cultura de la impunidad que hay en España y abrir grietas en un lugar donde esta memoria no sea solo una narración como va a ser aquí, sino que tenga otro tipo de consecuencias, ¿no? Cuando estaba pensando yo en la palabra obedecer o desobedecer, de repente me he acordado de la canción Libertad sin ira, ¿no? Que tiene una estrofa que dice: pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz, ¿no? Esta, para quien no lo sepáis, este es como el himno de la transición española, ¿no? Una canción que ha sido como la versión, la banda sonora de nuestra recuperación de la democracia. Yo me pregunto si alguien puede vivir en paz siendo obediente, ¿no? Y creo que aquí nos van a explicar hoy que para encontrar cierta paz, precisamente lo que hay que hacer es desobedecer. Entonces, vamos a hablar con tres personas, tres mujeres. Lo digo porque además igual no es casual que ese relato venga desde ahí, que han decidido salir de esas cosas de que los trapos sucios se lavan en casa, que también es un dicho muy popular, ¿no? Y han decidido romper con esa herencia y poner por encima los valores de los derechos humanos, por encima de, voy a decir, la protección a esa imagen familiar que un poco todos estamos educados para protegerla y no contar muchas cosas fuera de las puertas de nuestras casas, ¿no? Entonces, estas personas han decidido desobedecer conscientemente, evidentemente, ese relato. Ellas nos van a contar su historia. También vamos a hablar con un historiador que nos va a contar, o es experto en la falange y en la represión, ¿no?, que causó muchas de esas historias, y con un jurista, José Antonio Martín Pallín, con el que queríamos hablar un poco de dónde están los límites del honor, ¿no? En España ha habido muchos juicios a gente que ha intentado contar verdades, incluso hacer públicos documentos militares que están en un archivo, y lo que ha hecho es sacarlos de allí y reproducirlos en un libro, ¿no? Hay un libro del historiador Francisco Espinosa, que ayer era El Mensajero, lleno de ejemplos de cómo alguien ha querido dar un paso y romper esa ley de hierro del prestigio de las élites de este país, pues se ha visto abocado o abocada a pasar por un juzgado y a ver años de su vida pendiente de lo que ocurra dentro de un juzgado, ¿no? Aquí no existe, de alguna manera, un contexto político y social que proteja a quien toma esa decisión, ¿no? Y aquí hay tres mujeres que han tomado una decisión muy contundente, y yo les voy a pedir que se vayan presentando. La primera es Analía. Bueno, gracias Emilio, gracias a todos quienes se acercaron hoy a acompañar y escuchar estas historias desobedientes. Venimos de muy lejos, no solamente geográficamente, sino de muy lejos, de un viaje interno muy lejos muy lejano de donde venimos, muy hondo, muy profundo al interior de nuestras propias historias familiares, personales, íntimas. Y venimos a contarles, bueno, qué es esto de Historias Desobedientes, que es un movimiento que surge en Argentina en el año 2017. Al calor del intento del 2x1, que es un intento que en nuestro país, en Argentina, perdón, nuestro país, Argentina,
intentó, luego de un proceso muy largo y muy profundo que hemos hecho en Argentina en materia de derechos humanos, de poder escuchar a las víctimas, escuchar los reclamos de las madres, abuelas de Plaza de Mayo, de los hijos y las hijas de los desaparecidos que luego se colectivizaron, escuchar después también los testimonios de los sobrevivientes que pudieron ser expresados en juicios orales y públicos. A partir de eso, personas como mi papá pudieron ser juzgadas y condenadas por los crímenes que habían cometido. Y en el 2017, al calor de un gobierno también negacionista, el gobierno de Mauricio Macri, que en ese contexto generaba condiciones que pudieran permitir la posibilidad de que personas como mi padre pudieran salir nuevamente a la calle luego de haber sido juzgadas y condenadas. En ese momento, como respuesta también social, surge en Argentina Historias Desobedientes, que es un movimiento que conformamos inicialmente hijas e hijos de genocidas, y así nos referenciamos, genocidas, levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Es un momento bastante emblemático cuando, luego de 15 días después de lo que se conoció como la Marcha de los Pañuelos, decidimos colectivizarnos y decidimos salir después con nuestra bandera por primera vez públicamente en la marcha del Ni Una Menos, también como un gesto político, acompañando el movimiento también feminista, de la mano también del movimiento de derechos humanos, y en ese contexto surge Historias Desobedientes. Historias Desobedientes, en un principio, como les decía, se forma con hijas e hijos de genocidas, y al poco tiempo se empiezan a sumar también sobrinos, sobrinas, nietos, hermanos de genocidas. Arrancamos en Argentina, luego se ha extendido a Chile, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Brasil. Hoy estamos también en España con las primeras desobedientes españolas, y estamos también reuniéndonos con descendientes de nazis que también están aportando a este movimiento, que entendemos que no conoce límites de fronteras, ni de tiempos, ni de contextos históricos, y que tiene que ver con el daño que generan estos crímenes al interior incluso de las propias familias de los genocidas. En ese marco, bueno, Historias Desobedientes viene haciendo distintos aportes a nivel social. En términos personales, yo puedo decir que esto que decía Emilio tiene que ver con la desobediencia, especialmente a los mandatos de silencio, a los mandatos de lealtad familiar, y que se corresponden también con un mandato social y ético que tiene que ver con defender los derechos humanos y repudiar esta atrocidad y estos crímenes, ¿no? Aunque esos crímenes los hayan cometido nuestros propios padres, en muchos casos, personas con las cuales hemos tenido vínculos de cariño, vínculos de afecto, sobre los cuales nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir yendo a terapia, tenemos que seguir construyendo nuestras historias, pero que nos fortalece el hecho de encontrarnos, el hecho de compartir nuestras historias, el hecho de escribirlas, el hecho de escuchar otras historias, la devolución que nos llega de esas historias. Y bueno, y en ese contexto participamos de charlas, hemos escrito libros, hemos hecho documentales, hemos colaborado, digamos, con la justicia también, aportando en algunos casos, cuando hemos podido, información que podía servir de reconstrucción o de contexto, entendiendo que, bueno, que para pensar en una sociedad más linda, con una sociedad más justa, necesitamos poder poner palabras sobre lo que pasó. Hemos acordado hacer nuestras intervenciones breves para poder dar después un espacio al intercambio. Lo último que quiero contarles, como para ponerme yo también un poco en contexto, es que yo nací en el año 79, en plena dictadura militar argentina, en el marco de una familia tipo. Mi papá era en ese momento un oficial joven de la Policía Federal, mi mamá ama de casa, somos 4 hermanas mujeres, yo soy la segunda, las 4 hemos nacido en dictaduras y hemos crecido en años de impunidad. Yo ignoré la condición de genocida de mi papá y recién pude anoticiarme de algo de lo que había pasado en la historia reciente de mi país en el momento en que mi papá queda detenido. Mi papá quedó detenido con prisión preventiva en agosto del año 2005, y a partir de ese preciso momento es que yo puedo hacer la primera pregunta, que era una pregunta evidente: ¿por qué mi papá está preso? Y que eso me lleva a enterar es la vinculación de mi papá con la dictadura, su participación activa en lo que se conoció como los grupos de tarea, y todo el daño que había generado a nivel social y que yo ignoraba hasta ese momento porque no había tenido contacto ni acceso a información que me pudiese dar cuenta de todo ese daño que se había generado a nivel social y del cual yo permanecía ajena
¿sí? Dentro de lo que era la lógica endogámica de mi propia familia, donde no tenía acceso a ese tipo de información y donde también la impunidad de esos 20 años en Argentina había permitido esta ignorancia por parte de muchos familiares de genocidas, como es mi caso. Fue un camino con muchos costos emocionales. Esto desemboca en que en el año 2015 mi mamá fallece, luego de una enfermedad que venía arrastrando durante mucho tiempo, y mi papá desde la cárcel, junto con mis 2 hermanas menores, las 2 personal civil de la Policía Federal y egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal, inician una demanda contra mi persona para declararme indigna. Indigna en este caso de heredar a mi mamá por calumnias, por deshonrar a la memoria de la familia, bajo la carátula exclusión del acervo hereditario, ¿no? Y con esa acción lo que yo encuentro no es ni más ni menos que la reproducción de una lógica de pensamiento donde lo que se busca es eliminar al que piensa diferente, ¿no? Era la familia eliminándome de la familia por no pensar como ellos y por no convalidar los crímenes de mi padre. Bueno, recientemente se resolvió el juicio, lo perdieron y llegué aquí una semana después de haber heredado oficialmente a mi mamá. Esto también es algo que quiero compartir, porque llevo 4 años a la justicia decir que los familiares de los genocidas, en este caso, en mi caso personal, pero que también se hace extensivo a otros familiares genocidas, no podemos ser castigados, no podemos ser declarados indignos por repudiar los crímenes que han cometido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Así que bueno, en ese contexto le dejo la palabra a Vero para que continúe desarrollando también cómo se ha extendido el movimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta invitación, Emilio, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo formo parte del colectivo Historias Desobedientes como chilena, parcialmente chilena, ya explicaré por qué parcialmente. Bueno, primero les voy a hablar de la fundación del colectivo en Chile. Yo me sumé al colectivo Historias Desobedientes cuando recién se había fundado en Argentina y todavía no había otros grupos en el extranjero, era un colectivo exclusivamente argentino. En ese momento nos sumamos 2 chilenos al grupo de Argentina y con el tiempo empezaron a contactarse con nosotros otros desobedientes de Chile, otros familiares de represores que repudiaban los crímenes cometidos por ellos. Y con el tiempo y con el paso también con el trabajo de memoria que lograron las agrupaciones llevar a cabo en Chile, nos constituimos como el brazo chileno del colectivo. Algo que fue muy importante fue la publicación de nuestro primer libro. Creo que el trabajo, la palabra es algo fundamental para los desobedientes en general. Hay una necesidad muy grande de escribir, de expresarse. Tenemos 3 libros publicados. Por mi oficio, yo soy profesora de literatura, yo soy la editora del colectivo, entonces conozco los puntos y las comas de cada texto. Y claro, a través de la palabra logramos también convocar a otros desobedientes en Chile, en nuestro país, y fundamos el colectivo en 2019. En Chile en particular, nosotros hemos tratado de acompañar el trabajo de memoria llevado a cabo desde hace muchos años por las agrupaciones de víctimas, y cuando se dio el proceso de redacción de la nueva Constitución, propusimos, entre otras cosas, que se instituyera un derecho a la desobediencia e incluso un deber de desobediencia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y del orden que recibieran órdenes contrarias a los derechos humanos. Bueno, la propuesta fracasó, el proyecto de ley también, pero seguimos trabajando en ese sentido. Esa es una particularidad chilena, pero en lo que yo quisiera insistir es en el carácter transnacional del colectivo. Son muchos los factores que nos reúnen más allá de las fronteras. Están primero los factores individuales, los factores íntimos. Yo diría que hay algo que nos atraviesa a todos, que es la culpa y la vergüenza.
justificada o injustificada, pero es una culpa y una vergüenza que tiene que ver con representaciones sociales muy ancladas en el imaginario colectivo. Por ejemplo, se dice de tal palo tal astilla. En la Biblia está inscrito el mandato donde Dios dice: soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la segunda y tercera generación. Entonces, bueno, esa es una carga que todos tenemos y de la cual hemos logrado liberarnos, asociándonos colectivamente y trascendiendo todas esas contradicciones también, incluso afectivas, el hecho de querer a su padre y al mismo tiempo repudiarlo, a través de la toma de posición política. Entonces, lo otro que también nos reúne y que hace que seamos un colectivo transnacional o internacional son los principios que nos definen: memoria, verdad y justicia. En lo personal, bueno, yo soy sobrina de un criminal de lesa humanidad. Mi historia, como la de mis compañeros, es particular. Yo al mismo tiempo soy hija de sobrevivientes de la dictadura. Mis padres fueron torturados y partieron al exilio en el 76, 3 años después del golpe de Estado en Chile. Y mi tío era un militante de izquierda que bajo tortura se dio vuelta, empezó a colaborar y después siguió trabajando voluntariamente para los mismos represores que lo habían torturado, se volvió un agente más y en 1985 participó en un crimen muy emblemático en Chile, que fue el caso de Gollados. Entonces, mi apellido en Chile tiene una carga, por lo menos en los ámbitos en los que yo me desenvuelvo, en el medio politizado de izquierda, una carga muy fuerte, y eso fue lo que me llevó a alzar la voz junto con el colectivo Historias Desobedientes para después vincularme también con agrupaciones de descendientes de víctimas, como también lo soy. Pero quiero insistir simplemente en el hecho de que el caso de mi familia es una ilustración de lo que pasó en Chile. Chile fue un país partido en dos y es como si la falla que atraviesa ese país proclive a los sismos hubiera pasado por en medio de la casa de mis abuelos y la familia se escindió. Y creo que eso también ilustra lo que ocurrió en el país. Y bueno, con los desobedientes estamos construyendo una memoria que hasta ahora, una parte de la memoria que había permanecido oculta justamente por la vergüenza y por la culpa. Antes de darle la palabra a Loreto, les vamos a proyectar un video, que fue un video que hicimos era en plena pandemia. En el 2020, el 24 de marzo, se conmemora, es el Día de la Memoria en Argentina, y bueno, como colectivo internacional decidimos aportar a Argentina un video donde figuramos varios de distintas partes del mundo, y el texto lo redactamos junto con otra compañera, Carolina Bartalini, y bueno, salió esto que les explicará también parte de las historias de nuestros compañeros. Hoy, 24 de marzo, recuerdo el día en que mi padre, sentado en la cocina, me dijo que estaba acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y afirmaba que no había tenido otra opción. Hoy, haciendo memoria, pienso en la chica cuyo tío, policía como el mío, participó en el secuestro de sus amigos de infancia, durante una redada en la que un grupo de tareas se llevó a toda la familia. Haciendo memoria, recuerdo la noche en que mi padre me admitió que había participado en los vuelos de la muerte. Haciendo memoria, no puedo ni podré nunca olvidar los testimonios de las víctimas de mi padre, ni sus miradas, ni sus silencios. Haciendo memoria, no quiero jamás dejar de recordar el silencio de mi abuelo, el silencio de mi padre, el silencio de mi madre. Haciendo memoria veo la imagen de mi padre en la cárcel la última vez que fui. Haciendo memoria, recuerdo a mi padre en su casa. Recuerdo la imagen de la impunidad.
por las personas que mi abuelo asesinó, por los hombres y mujeres que mi padre hizo desaparecer, por los sobrevivientes que me abrazan y no ven en mí los rasgos de su torturador, por las madres y abuelas que mi familia despreció, por ellas y ellos, por ti y por mí. Hago memoria. Busco verdad. Reclamo justicia. Y entre cuatro paredes, más que nunca libre, lucho contra el virus del silencio. Como tu piel y tus ojos, nuestros corazones saben que no hay olvido. Por eso, humildes pero dignos, seguiremos haciendo memoria y construyendo día a día pequeños homenajes a las víctimas de nuestros familiares. Algunas palabras comprometidas. Unos cuantos recuerdos. Y un puñado de historias desobedientes que los honran y los hacen presentes, ahora y siempre. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Cristina Rota por habernos cedido esta sala hoy para este encuentro y este diálogo. Yo soy la nieta del policía franquista Pedro Urraca Rendueles, pero yo supe muy tarde quién era realmente, que era nieta de un victimario, y además me enteré por la prensa. Pedro Urraca era un agente de policía que el gobierno franquista destacó en noviembre de 1939 a Francia para perseguir al exilio republicano. Pero Pedro Urraca también llegó a ser un agente nazi y colaboró en la persecución de judíos y de resistentes. Por ello, en Francia se le condenó a muerte por colaboración con el enemigo. Pero el gobierno franquista, terminada la guerra mundial, le envió a Bélgica y allí continuó trabajando para el gobierno español hasta 1982. Murió impune e incluso condecorado. Como digo, yo toda esta historia la descubrí en 2008 por la prensa y lo que sentí fue un tremendo... la vergüenza, ¿no? Me invadió la vergüenza de saberme la nieta de un victimario, de alguien que había sido capaz de contribuir con su trabajo a que algunas personas murieran, que fueron ejecutadas en España, o a malograr la vida de miles de exiliados. Era un inmenso sentimiento de vergüenza. También sentí mucha rabia porque el apellido me delata, un apellido que es, por todas las connotaciones que tiene de ridículo, sonoro, es muy fácil de recordar. Y eso fue también lo que me produjo una inmensa necesidad de desafiliarme de aquella persona, de repudiar y de públicamente condenar sus actos. Pero ante mi suprema ignorancia de, primero, lo que había hecho realmente Pedro Urraca y, segundo, de todo lo que había sido nuestra historia reciente, pues tuve que investigar. Y tras muchos años de investigación, pues primero me encontré con el auténtico drama del exilio republicano y además cómo aquella persecución al exilio, ya una vez que habían perdido la guerra, se había hecho de una manera sistemática, en colaboración muy estrecha de las policías franquista, nazi y francesa. Entonces, con toda aquella información que yo tenía en casa, yo tenía ese malestar dentro de mí y para mí ese acto de desafiliación tenía que ser algo público. Tenía que compartir con alguien y con cuanta más gente mejor todo aquello que yo había descubierto. Y entonces, como una manera un intento de reparar por mi parte con los medios que tenía todo aquel daño que había hecho mi abuelo, pues primero abrí una página web en donde colgué toda la información que tenía sobre personas perseguidas por mi abuelo, que se llama pedrourraca.info, los ojos de Franco en Francia.
Y después ya conseguí convertir todo aquel relato histórico en forma de novela y se publicó como Entre llenas, retrato de familia sobre fondo en guerra. Y para mí aquello ya era, había conseguido aquel objetivo de desafiliarme y de públicamente denunciarle. Pero gracias a la novela, a la difusión, pues llegó a oídos de Analía, y un día recibo un mensaje de Analía. Se presenta como la hija de alguien que está preso, con condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, que también había escrito un libro, Llevaré su nombre, volvemos al nombre que queremos mantener, y que había conformado el colectivo, y me invitaba a una reunión en donde conocí a Verónica, a Analía y a otras de las personas que han aparecido en el vídeo. Y para mí aquello fue encontrar mi auténtica familia, porque a miles de kilómetros me encuentro con personas que han pasado o que están incluso atravesando ese mismo proceso de vergüenza y de rabia y de querer expulsar aquello, ¿no? Y bueno, pues la idea sería ver si en España se conseguiría un colectivo similar, o por lo menos poder asociarnos con el colectivo internacional, que ese sería el objetivo, ¿no? Y bueno, pues llevamos más o menos 2 años colaborando. Yo sí he recibido bastantes solicitudes de información, por lo menos, sobre en qué consiste. Tengo que decir que la mayoría han sido mujeres. Eso es verdad que es algo que también nos une. Y han sido familias, sobre todo de falangistas, y además en el medio rural, que para mí también ha sido una sorpresa, porque no me imaginaba que perdurara todavía tanto esa convivencia que todavía tienen en el medio rural entre familiares, o sea, descendientes de víctimas y de victimarios. Y eso hace que las propias familias tengan mucho miedo. Hay algunas personas que sí que han tomado ya la iniciativa de tomar contacto con descendientes de víctimas y que han pedido perdón. Y de esa manera también se han sentido un poco reparadas ellas mismas, ¿no? Pero yo el problema que veo en España sobre todo es la impunidad. Esa impunidad con la que han muerto todos los victimarios de la etapa de la dictadura, y ha conseguido que ni la sociedad ni las propias familias terminen de asumir esa condición de victimario, criminal, genocida, los nombres que les queramos decir, ¿no? Pero de culpables. Y eso yo creo que es el mayor escollo que tenemos ahora mismo, ¿no? El sobreponernos digamos, el asumir, de la misma manera que yo he asumido que soy esa nieta de un victimario. Hay personas que les está costando mucho trabajo realizar este proceso. Para mí, llegar a asumirlo fue un proceso de mucha soledad, tenía mucha incomprensión, percibía también mucha indiferencia, recibí algunas críticas del tipo que los trapos sucios de la familia se lavan en casa, y yo era todo lo contrario, ¿no? Y para mí, al final, aunque fuera un proceso largo y penoso, pero fue realmente una catarsis de la que he salido muy fortalecida. Pero fue eso, como digo, en soledad. Y para mí era realmente reconfortante encontrarme con otras personas en esta misma situación. Y yo no sé si también otro pequeño escollo que puede haber en que se formara en España un colectivo similar es el individualismo, que yo creo que nos caracteriza un poco más a los europeos, porque queremos casi formar grupos, pero a nuestra medida. Y claro, si es a la medida de cada individuo, pues es un poquito más difícil. Además, eso también me recuerda, bueno, y de hecho es que, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esta investigación, sí he leído libros tanto en Francia como en Alemania, de personas
en nuestras mismas situaciones, pero ni en Francia ni en Alemania se han formado este tipo de grupos. Y entonces a mí me recuerda un poco como a los resistentes franceses, que también tenían el objetivo común de eliminar al colaborador, vamos, a la ocupación nazi, pero que eran diferentes grupos de resistentes que no se ponían tampoco de acuerdo. Entonces, bueno, lo dejo ahí como una cuestión abierta, porque para mí el pertenecer a ese colectivo nos da mucha fuerza como individuos y a la vez al colectivo le da mucha fuerza esa internacionalización, que creo que es importantísima, transgredir esas fronteras, y espero que poco a poco se pueda ir conociendo y muchas personas se apunten. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora lo que vamos a poner es el tráiler de un documental que se ha proyectado hace poco en Televisión Española sobre precisamente Pedro Urraca, en donde han no solamente contado quién es Pedro Urraca, sino que han incluido también ese proceso de desafiliación por el que yo he atravesado y en donde también aparece Verónica, porque esto es posible. Es 1 minuto y medio nada más. Es un depredador, Urraca. Yo no sé si puedo decir que es peor que una alimaña. No quiero usar la expresión mexicana, sino diría que era un hijo de su chingada madre. Quien ha dado la información a la policía alemana es el señor Urraca. Toda esa red está Urraca en la mitad. De pronto ver que hay uno que está hablando de tu abuelo y que está diciendo que es la persona encargada de haber hecho capturar a los máximos dirigentes de la República, pues me costaba muchísimo creérmelo. Es como si me hubiera estallado una bomba de decir, ¿y yo esto ahora cómo lo gestiono? Truco al seu lloc de feina i jo li dic: soc la Gemma Aguilera, soc periodista de Barcelona i voldria parlar amb tu sobre el teu avi. En aquell moment es produeix un silenci bestial. Tantos años en que esta historia se había ocultado porque al franquismo no le interesaba que se supiera. Muy poca gente ha hablado de esta historia. Señor Urraca, el espía de los espías. Bueno, yo tengo a mi derecha a Joan María Tomás, un experto en la falange que tiene mucho que ver con todo lo que se está hablando aquí. Yo soy nieto de una persona asesinada por un grupo de pistoleros de falange que hicieron ese trabajo en muchos pueblos. Y no sé si se puede definir un poco quiénes eran, cómo actuaban. O sea, cuando hablamos de estos perpetradores, que igual es una palabra poco usada aquí, pero exactamente si se puede hacer una definición para explicar ¿de quiénes estamos hablando? Lo intento. En primer lugar, agradecerte a ti y a Elena García Olivera Osedilla la invitación a estar aquí. Yo soy un historiador de falange, he estudiado más que la represión de los falangistas, he estudiado el propio partido, sus líderes, para intentar entender quiénes eran y qué fue lo que les llevó a crear un partido fascista en España, con todo lo que eso implicó históricamente y con todo lo que eso significó después cuando el régimen adoptó ese partido como partido único, ¿no? Entonces yo he trabajado sobre José Antonio Primo de Rivera, he escrito un libro sobre él, sobre Edilla, el propio Edilla, el segundo jefe nacional, y después también ahora en junio aparecerá un libro sobre un ministro secretario de los años 41-45 que se llamaba Arrese, lo cual
me ha permitido poder acceder a la documentación de la familia, que curiosamente sigue en manos de la familia y no en un archivo público, porque la documentación que custodia es documentación pública, y a través de ese estudio he podido documentar el uso sistemático de la violencia por el partido único durante el régimen de Franco, no ya durante la guerra civil, sino durante el régimen de Franco, aparte de también bastantes escenarios de corrupción. En todo caso, de cara a tu pregunta, decirte que Falange, las falanges, porque hubo dos, la falange fundada el 33 y la falange incautada por Franco el 37, las dos falanges fueron protagonistas de la represión. La primera fue protagonista destacada del terrorismo urbano y rural que ayudó a desestabilizar a la Segunda República. Y la segunda, la falange, y esa falange originaria en los 9 meses en que subsistió durante la Guerra Civil, entre julio y agosto y abril de 1937, entonces también tuvo un protagonismo destacado en la represión, pero también, ¿no?, a partir de la unificación, ¿no? Entonces estas dos falanges son centrales en la represión, pero no son los únicos protagonistas de la represión. Se habla mucho de Falange como protagonista principal porque era la principal milicia de los primeros 9 meses de la guerra, pero en estado de guerra las actuaciones represivas estaban dirigidas por las autoridades militares, y las autoridades militares echaban mano de los falangistas, de los carlistas, de las milicias de la CEDA, de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto, del Cuerpo de Seguridad, etcétera, etcétera, y todo ese conjunto son los protagonistas de la represión. Pero al ser el partido que, siendo un partido minúsculo durante la República, cuando empezó la guerra, precisamente al estar formado desde el momento de su nacimiento, como todos los partidos fascistas, como una milicia organizada de manera paramilitar, con grados, con saludos militares, con uniformes, con disciplina, con castigos incluso para los propios, ¿no?, y lanzada a la lucha violenta en las calles. Por eso mismo, cuando empezó la guerra, tuvo una gran capacidad para encuadrar a mucha gente que quería colaborar en ese esfuerzo represivo y en el esfuerzo de guerra, y a veces también al principio también se refugiaron allí, ¿no?, personas de izquierdas que querían encontrar un refugio, ¿no? Entonces, en tanto que fuerza fascista era una fuerza que originariamente lo que quería era reunificar al país. El discurso falangista, como todos los discursos fascistas, se tratan de decir hay partidos políticos, los partidos políticos son una manera de desmembrar la nación, tenemos que reunificar al país, tenemos que reunir al país, de ahí la idea de fascio, de haz, de gavilla, de algo que abraza lo que está separado, ¿no? Y en función de eso, para lograr eso, tenemos que acabar con los enemigos, los que fomentan la división, como son el liberalismo, la democracia, las izquierdas, etcétera, etcétera. Pero el discurso fascista también incluye elementos anticonservadores, en el sentido de que se dice de que tampoco es posible que haya tantas desigualdades como hay en el país, porque esa España que se quiere convertir en una dictadura fascista de partido único y darle una proyección imperial, tiene que estar unida, y la desunión también la crean aquellos que tratan mal a otros españoles, como son los millones de personas que en el sur o en Extremadura no tienen que comer, etcétera, etcétera. Este discurso, este pequeño elemento anticonservador de los fascistas, también de los fascistas españoles, les llevó a que dejaran de recibir subsidios de los partidos de derecha, de los grupos poderosos, y se quedasen completamente aislados en la etapa final
de la República. Pero cuando empezó la guerra, entonces esa minúscula falange se alineó sin problemas con las fuerzas conservadoras que luchaban al lado de Franco, ¿no? Entonces, la violencia, esta violencia se dirigió sobre todo contra las izquierdas, ¿no? Entonces, durante la Guerra Civil, después les hablaré, si quieren, sobre la violencia durante el régimen de Franco. Durante la Guerra Civil tenemos 3 tipos de violencia. La violencia que implica que decenas de miles de jóvenes se encuadraron en las milicias falangistas y formaron parte del ejército de Franco. La segunda violencia, la que más nos interesa hoy, es la violencia en tanto que colaboradores de todo el aparato represivo de los militares rebeldes, incluso ya en el verano del 36, antes de que Franco sea generalísimo y jefe del Estado, ya están colaborando destacadamente y muchas veces tomando la iniciativa, matando a personas solo de izquierdas, ¿no? Demócratas, izquierdistas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si el discurso falangista era de que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierdas, ya durante la Segunda República se vio que todas las muertes que provocó Falange, que fueron 64, todas fueron de izquierdistas, y también la Falange recibió 108 bajas propias, ¿no? Entonces, durante la guerra tenemos las milicias, tenemos la participación en la represión y también tenemos el uso de la violencia dentro del partido en las luchas por el poder, que llevan a los famosos hechos de Salamanca, en los que en un momento determinado se produce una lucha por el poder porque quien es el presidente, el jefe de la Junta de Mando del partido, que se llama Manuel Hedilla, pues pretende convertirse en sucesor de José Antonio Primo de Rivera, y entonces tiene que enfrentar una rebelión interna, y en esa rebelión, en el sofocamiento de esa rebelión interna, se producen muertos en una pensión de Salamanca, donde se lanzan bombas de mano mutuamente, se pegan tiros, falangistas entre ellos. Y esto es aprovechado por Franco para incautarse del partido. Es aprovechado para incautarse del partido de una intención que ya tenía, ¿no? Por tanto, la Falange está en el ADN falangista como está en el ADN fascista, porque el discurso fascista es un discurso que glorifica la violencia, que glorifica la valentía, que considera el culto a los caídos, a los muertos en combate, como algo fundamental para crear un hombre nuevo fascista. Estos son nuestros fascistas, por desgracia. Bueno, precisamente ayer a unos cientos de metros de aquí se oía un grito que era ni de izquierdas ni de derechas, solo del yugo y las flechas, ¿no? Que no está tan lejos de donde estamos ni del tiempo en el que estamos esa proclama, ¿no? Quería preguntarle ahora a José Antonio Martín Pallín, él es ex magistrado, un poco por el derecho a la verdad y los límites del honor, porque muchas veces hay gente, por ejemplo, nosotros hemos propuesto a algunos historiadores hacer un libro que se llama Verdugos, y entonces se han hecho así como para atrás pensando en las consecuencias que puede tener, ¿no? ¿Dónde están los límites del honor, digamos, que le puede crear problemas a una persona a la hora de contar la vida de personas que cometieron estos crímenes, y si hay alguna legislación que protege ese derecho que intentaban legislar en la Constitución chilena, que me parece maravilloso, a la desobediencia, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, antes que nada, yo querría haceros alguna observación. No sois desobedientes, obedecéis a vuestra conciencia y al compromiso ético de buscar la verdad. Y por tanto eso nunca, en mi opinión, podría ser considerado como una desobediencia. La búsqueda de la verdad, bueno, es una obligación que nace incluso de compromisos internacionales que se intentó llevar a cabo, los famosos juicios de Nuremberg,
y los juicios de la dictadura argentina, que, por cierto, tienen una característica que no existe en otros países, porque nace de la anulación de dos leyes, que es la ley de punto final y de obediencia debida, que ponían freno a cualquier búsqueda de la verdad, y ya no solamente con posibles demandas, como apunta Emilio, de protección al honor, sino con el amparo de la legalidad. Yo creo que en España no hay ningún problema para que cualquier persona, y sobre todo aquellas que han tenido una relación familiar y que sus fuentes no solamente son lo que han leído o lo que han investigado o lo que han visto en el examen, por ejemplo, de procedimientos judiciales, sino que tenéis una versión directa de abuelos a padres e hijos, y por tanto eso es un caudal que os legitima para cualquier iniciativa de tratar de que aquello que en muchas familias se ha tratado de ocultar como un baldón, pues salga a la realidad. Y yo creo que eso es bueno, porque abre un espacio para que todos aquellos que comulgan o justifican las reacciones delictivas sepan que no hay espacio para esa impunidad. En España tenemos una ley de protección al honor, a la imagen y a la intimidad, puramente civil, no tiene nada que ver con lo penal. Y ahí, pues, cualquiera puede demandar ante los tribunales su protección al honor, en este caso. Y bueno, eso da lugar a un pleito civil, pero en el que se admiten excepciones y la capacidad de probar el hecho y, sobre todo, conceder a aquel que se considera ofendido el derecho de réplica. Dice, mire usted, esto que está usted diciendo no responde a la realidad. Yo pienso que es muy difícil, aunque aquí en los tribunales puede pasar cualquier cosa, pues que una denuncia o un libro como el que has escrito, que ha bebido en fuentes históricas, como he dicho, y en fuentes familiares, pueda ser tachado de una ofensa al honor, que por cierto también protege el honor de los fallecidos. O sea que no solamente es el honor de las personas vivas, que ya quedan pocas, sino también de los fallecidos. Por tanto, mi conclusión es que no veo obstáculo alguno, salvo que salga algún juez como el señor García Castellón, pero eso ya claro, eso es una cosa que yo no puedo medir. O sea, hay señores a los que yo le quitaría hasta el carné de conducir, pero bueno, este tiene todavía carné de juez. Y quitando eso, dentro de la normalidad no pasa nada. Pero es que además en España hay una característica que eso sí que no se da en otros países, en ese famoso tránsito tan ejemplar como estamos viendo en la calle Ferraz de la dictadura a la democracia. Porque se hizo una ley de amnistía en el año 1977. Por cierto, lo que acabo de ver, no me ha dado tiempo a leerla entera, tiene 23 páginas. La del 77 tiene una página y no llega a cubrir el Boletín Oficial del Estado. No hay exposición de motivos y en 7 o 10 artículos, no recuerdo, despacha todo lo que sucedió antes, durante el golpe militar, durante la reacción al golpe militar. Yo me resisto siempre a emplear lo de guerra civil. No, fue una reacción lógica y una reacción legítima frente a un golpe militar. Y además, si los dados de la historia hubieran caído de otro lado, pues estaríamos en una situación parecida a lo que hicieron los franceses, los italianos y los alemanes con los colaboracionistas, con los fascistas y con los nazis, ¿no?
Y en esa ley de amnistía hay una imputación clarísima a los verdugos. Y además, ahora que muchos espontáneos se lanzan a los medios de comunicación diciendo que la amnistía ataca al principio de igualdad, yo no sé de dónde se lo han sacado, pero la mente humana es muy fértil, sobre todo si se han bebido unas cuantas copas antes. Y porque no se han dado cuenta de que la amnistía para los torturadores, los verdugos, pues solamente alcanza a la brigada político-social. Porque si alguien se la lee y sabe leer, que ya cosa que dudo en este país, pues amnistía a aquellos policías que cometieron delitos persiguiendo a aquellos que luchaban por la libertad y por la democracia. Y resulta que yo, que he sido fiscal durante 20 y tantos años, han quedado fuera pues 20.000 o más guardias civiles y policías que empleaban la tortura como método para investigar delitos comunes. O sea, un ladrón, cualquier delito, la tortura. Vamos, yo estaba cansado de preguntarle a la gente, ¿y usted por qué confesó en comisaría? Y dice, pues porque me torturaron. Y todos esos no están amnistiados. Si alguien tiene conocimiento todavía del derecho. Luego han sido señalados específicamente en la ley como verdugos, la Brigada Político-Social. Algunos muy famosos y que, por cierto, han acaparado la atención. Y ya empiezo, he leído 2 libros, uno de Asturias y otro de Valencia, de la Brigada Político-Social de esas ciudades, porque todo el mundo pensaba que la Brigada Político-Social era la sede de doña Isabel Díaz Ayuso, y no, la Brigada Político-Social estaba extendida por toda España, ¿no? Y hay ya, bueno, documentos muy importantes y ninguno ha reaccionado ni le han puesto ninguna demanda de protección al honor. Y este señalamiento, pues, bueno, queda, si no hay juicio porque ha fallecido, en la historiografía, y cuando se ha intentado llegar a juicio, pues, y esto ya me llama la atención porque son jueces y juezas que la mayoría de ellos no habían nacido o que nacieron a finales del franquismo y algunos incluso durante la transición. Y esgrimen la amnistía para no perseguir los delitos de tortura. No sabiendo leer, repito, la Brigada Político-Social de otros torturadores. Con este bagaje, claro, uno se queda un poco desconcertado, porque estamos infringiendo todos los tratados internacionales firmados por España. O sea, no es que se trate de una apreciación genérica de un jurista que se dedica a platicar, como dicen por nuestras tierras, sobre el mundo de los derechos internacional de los derechos humanos. No, no, es algo que efectivamente está en nuestra legislación. Porque también, y en fin, voy a dar un par de datos jurídicos más porque si no aburro al personal, la amnistía es de octubre de 1977. Y el 30 de abril, es decir, 4 meses antes o 5, España había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y si alguien, repito, sabe leer y escribir, se encontrará con que en el artículo 15 se prohíben las amnistías respecto de los delitos de lesa humanidad. Y la tortura, según el Estatuto de Roma, que está vigente, aunque su aplicación ha recaído sobre yugoslavos y Ruanda-Burundi, pues lo dice claramente, que es un delito de lesa humanidad, el genocidio, la tortura, los crímenes de guerra, en fin, vamos, los estamos viendo y entrando en nuestras casas, yo creo que va a causar, es un drama para la humanidad lo que estamos viviendo, no solamente para los gazatíes, sino para toda la humanidad, que va a quedar muy, muy tocada.
Entonces no entiendo, y con esto termino, a esos jueces que esgrimen la amnistía como escudo para no perseguir a esos delitos. Hay ahora uno pendiente que se ha iniciado, bueno, uno entre los miles que puede haber. Ha habido un recurso de la Fiscalía y ya veremos si la Audiencia Provincial de Barcelona confirma la iniciativa de la jueza que ha archivado el caso esgrimiendo, que por cierto primero no lo había esgrimido, pero después parece que alguien, vete a saber quién, pues la incitó, por decirlo de alguna manera, a proponer el archivo. Por tanto, y como resumen, ningún problema, creo yo, ningún obstáculo, ningún peligro de que se puedan ejercitar acciones al amparo de la Ley de Protección al Honor o incluso acciones penales por acusación y denuncia falsa, que sería otra también de las respuestas que pudiera dar el derecho. Os invito a seguir adelante, como tú dices, pues a ampliar el campo de estos movimientos y desde luego pues luchar por la verdad. Porque yo ahora a mis años, yo me eduqué en nacionalcatolicismo, después lo dejé, lo sigo dejando, pero hay algún personaje que conviene recordarlos a estos hombres tan católicos de nuestros partidos de derecha, y es San Pablo. San Pablo dice que solamente la verdad os hará libres. Bueno, yo ahora os quería preguntar a las tres, a Ana Lía, Verónica y a Loreto, ¿cómo es el proceso para llegar a dar ese paso? Porque yo entiendo que en una estructura como la familiar hay montones de resistencias, miedos incluso, ¿no?, a las consecuencias. No sé si las habéis tenido, pero a mí me parece interesante, o sea, como una reflexión sobre eso. Llega un momento en que no basta con pensarlo, sino que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, primero voy a reivindicar el título desobediente que tenemos en el colectivo, porque nosotros somos desobedientes a los mandatos de silencio, somos desobedientes a las lealtades familiares, y es verdad que de esta manera somos obedientes al amor, somos obedientes a la memoria, a la verdad y la justicia, somos obedientes a una conciencia social que nos obliga a defender los derechos humanos. Pero al interior de la familia nos reconocemos como desobedientes y nuestro colectivo tiene esa característica, ¿no? Que nosotros, nuestro posicionamiento público, político, tiene que ver con que somos familiares de, y desde ese lugar de ser familiares de, es que somos desobedientes, ¿no? Incluso etimológicamente, desobedecer tiene que ver con el lobo audire, con el poder escuchar y a partir de lo que uno escucha poder tomar posición respecto de eso. Entonces, desde ese lugar reafirmamos la desobediencia, insisto, a los mandatos de silencio y a las lealtades familiares. Y en relación a tu pregunta, Emilio, que ya me lo olvidé porque estoy así como en un momento del día y del viaje que ya el proceso de la desobediencia es un camino largo, nosotros decimos, con costos emocionales muy altos, pero también muy necesario y que tiene también que ver, por lo menos en mi caso personal, atraviesa mi propia maternidad, atraviesa el poder mirar mi propia historia y el pensar cómo le cuento yo esta historia a mis hijos, ¿no? Esto que describía Loreto y que también es un común denominador dentro de los y las desobedientes, de sentir que también, incluso por nuestra sangre, por nuestro cuerpo, por nuestra propia historia, se está transmitiendo algo, ¿no? Y a mí se me representaba muchas veces la imagen de mi papá siendo chiquito, siendo un niño, siendo un bebé incluso, y contraponer esa imagen con la de un hombre que tortura, con la de un hombre que secuestra, con la de un hombre que lastima a otra persona, se me hacía inconcebible, ¿no? Pensar qué pasa en el medio en esa historia de ese ser humano para que pueda llegar a convertirse en un torturador, en un represor, en un genocida, y qué tengo que hacer yo para que eso no me pase a mí y qué tengo que hacer yo para que eso no le pase a mis hijos, ¿no? Es algo que
me ha hecho como la necesidad, ¿no?, de empezar a poner palabras, empezar a investigar esto también que le pasó a Loreto, esto que le pasó a Verónica, esto que nos pasa en general, de querer entender nuestra propia historia, de querer conocer, de ponernos a investigar casi hasta obsesivamente, bueno, quién es mi papá, qué hizo, quién es mi abuelo. Te veía vos en el documental yendo a buscar archivos, averiguando con historiadores, haciendo un motor de búsqueda en Google para que esa información esté disponible. Digo, me parece que el camino tiene que ver con esto, con poder conocer la verdad, que la verdad nos hace libres, ¿no? Libres de poder elegir nuestro camino. Pero bueno, hay que poder ver esa verdad. En el caso de Argentina, esa verdad se nos impuso muchas veces a los familiares de los genocidas a buena hora, y es lo que hace que hoy, bueno, podamos tener a pocos años también de lo que fue el fin de la dictadura, y acá a lo mejor también hacer alguna comparación en relación a los procesos de memoria y a cómo cada sociedad reconstruye su propia historia, que este ejercicio de memoria y este trabajo, yo no sé si por una cuestión de época en la que suceden las cosas, del avance de los medios de comunicación que hace que todo se vuelva un poquito más rápido o no, que los tiempos históricos entre el momento en que se cometieron los crímenes y que pudieron ser juzgados y que pudieron ser hablados, que pudieron ser puestos en palabras, ha sido más corto y nos ha permitido a la segunda generación tener mucho más acceso a todo lo que sucedió, porque se puso mucha más palabra en Argentina acerca de lo que sucedió en dictadura, con el gobierno de Raúl Alfonsín, a través de la CONADEP, con el juicio a las juntas. Luego los años de impunidad, 20 años de impunidad, pero posteriormente la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final, y el proceso de juzgamiento, ¿no? Y en ese también nosotros cuando ponemos el nombre de desobedientes también contraponemos esta idea de que nuestros padres han esgrimido, ¿no?, el argumento de la obediencia debida, ¿no?, este deber de obediencia que les sirvió de excusa incluso para tener tantos años de impunidad, y a lo que nosotros decimos, bueno, qué lástima que no tuvieron el valor de desobedecer esas órdenes criminales, porque hoy la historia sería distinta. Y otra cosa voy a agregar, estuvimos escuchando recién, bueno, la historia de los falangistas, de un poco el análisis acerca de cómo funcionan, cómo operan estas lógicas. Nosotros venimos a traer también a discutir, bueno, cómo estas lógicas después impactan en los hijos, en las familias, al interior, ¿no? Porque uno estudia a esa persona, pero esa persona después llega a la casa, se sienta a una mesa, comparte una charla con sus hijos, con su mujer, con su tía, con su madre, con su abuela, y pensar, bueno, cómo esto después también impacta y cuáles son los mecanismos que hacen que estas lógicas de pensamiento se sigan reproduciendo, ¿no? Estas lógicas de pensamiento, insisto, de derecha, jerárquicas, autoritarias, violentas, que siguen hoy en día más que nunca, están tomando fuerza, están vigentes, y pensamos que, bueno, poder pensar esto, ¿no?, cómo se transmiten. Pensamos que como familiares de genocidas también tenemos este deber social de aportar toda esta información para empezar también a decodificar qué hay de transmisión en todas estas lealtades, estos atavismos, estos modos de concebir la realidad, las relaciones personales, las lealtades familiares, los beneficios económicos que todo esto conlleva. Bueno, qué es lo que todo esto hace que genere un caldo de cultivo para que muchas familias, muchos hijos, muchos nietos no se estén cuestionando de dónde me vienen estas ideas, qué es lo que hizo mi abuelo, qué es lo que hizo mi padre. Pero bueno, recapitulando, los costos emocionales son altos, uno tiene que poder encontrar su verdad, su propia historia, y en eso también poder posicionarse. Por eso valoramos la colectivización, ¿no?, el poder encontrarnos con otros, con otras, y desde ese lugar también fortalecernos. Te paso, Vero. Bueno, me parece que en el camino hacia la desobediencia hay varios recorridos, quizás paralelos o bien que se siguen uno después de otro, por lo menos dos grandes recorridos: el recorrido del saber y el recorrido del decir. Hay muchos compañeros y compañeras, y hablo a través de los textos que he podido leer, que no sabían lo que ocurría en sus familias, como es el caso de Analía. En mi caso no, yo siempre supe lo que había pasado, siempre supe que tenía un tío en prisión por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, el recorrido del saber también conlleva muchas etapas. Primero está la sospecha, después viene el querer saber, después viene el querer saber pero no poder,
o bien el poder saber pero no querer, o bien querer sin saber, o saber sin querer. Entonces es una serie de conflictos que curiosamente, yo leyendo los escritos desobedientes como lingüista, vi que ese conflicto entre verbos, que son verbos modales, que determinan a otros verbos, atravesaba todos los escritos desobedientes. Quise saber pero no podía, podía saber pero no quería, quise preguntar pero no me atrevía. Entonces, bueno, es una serie de conflictos en torno a la posibilidad de saber, ya sea por un ocultamiento en el interior de la familia o también por un autoenceguecimiento. Hay que querer saber y poder saber para poder acceder a la lucidez. Ese es un primer recorrido, como digo, en mi caso yo siempre supe. Otra cosa es tomar conciencia, entonces la toma de conciencia fue otro proceso ya de adulta para dimensionar la magnitud del crimen en el que había participado mi tío. Pero me resultó menos difícil en ese sentido. Y después viene el problema del decir, que es otro recorrido muy distinto y también tiene que ver con querer decir, no poder decir, poder decir pero no querer, etcétera, y que viene por la imposición de un secreto, que en general se considera como un secreto de familia, que remite en última instancia a un secreto de Estado, y es una prohibición externa, pero también está el impedimento interno que tiene que ver con la vergüenza, lo que yo decía antes, y la posibilidad de trascender esa vergüenza para tomar la palabra toma mucho tiempo, mucho esfuerzo y tiene un costo muy alto. No todos los compañeros, por ejemplo, deciden tomar la palabra. Hay compañeros que forman parte del colectivo y que participan en las actividades, pero no llevan la vocería. En eso somos sumamente respetuosos. También hay compañeros que tienen sospechas sobre lo que hicieron sus padres, pero no tienen acceso al material o no se atreven a mirar todavía. Todo ese recorrido lo respetamos profundamente porque lo hemos vivido. En mi caso particular, el recorrido del decir fue muy paulatino. Yo llegué al colectivo diciendo, bueno, me presento, yo soy tal, sobrina de tal, hija de tales, y les aviso que nunca voy a tomar la palabra, nunca voy a hablar públicamente, nunca voy a escribir un libro y nunca voy a dar entrevistas. Y heme aquí. Entonces, bueno, fue también una negociación conmigo misma porque me daba vergüenza, porque también era una especie de secreto en mi familia, aunque estuviera en convivencia con las víctimas, pero bueno, son temas muy, muy dolorosos y no quería hacer más daño, bueno. Y yo diría que un último, bueno, no el último, pero un tercer obstáculo es el desgarro afectivo. Entonces está el saber, el querer y luego el desgarro afectivo, que para mí es como el núcleo de la desobediencia, que yo no viví, pero creo que los compañeros y compañeras que tuvieron buenos padres o buenos abuelos, que los quisieron como padres y abuelos y que un día descubren que al mismo tiempo tenían esta otra faceta de torturadores, para ellos el desgarro es radical. Y me parece que no es algo que se puede resolver, porque por mucho que uno quiera no querer a alguien, no se puede decidir a quién se quiere o no, es algo tan íntimo, tan anclado en el cuerpo casi, que lo único que se puede hacer es trascenderlo. Y una manera de trascenderlo es asumirlo en la toma de la palabra pública y decir, quiero a mi padre y es un torturador. Y porque lo quiero, denuncio lo que hizo, ¿no? También la desobediencia como un acto de amor hacia los demás. Entonces, bueno, ese es el recorrido, yo diría, y en mi caso no hubo desgarro afectivo porque yo no conocía a mi tío y por lo tanto la tuve más fácil. Bueno, pues yo retomando los 3 puntos que has evocado, empezaría también por el último. En mi caso ha sido más fácil porque yo tampoco he tenido ese desgarro emocional. Y me doy cuenta realmente de esa soledad por la que yo transité, lo beneficiosa que me ha sido, porque al pertenecer a un núcleo familiar muy pequeño en el que se desconocía todo sobre este abuelo, pues eso me ha protegido ante este posible desgarro emocional, ¿no? Entonces, mi recorrido, pues claro, ha sido muchísimo más fácil
si lo comparo con las muchas historias desobedientes en el Cono Sur. Por eso, porque yo no he tenido una familia a quien enfrentarme, yo no he tenido ni siquiera que pedir un permiso a ningún familiar cuando me he puesto a investigar. Como en mi caso fue un descubrimiento tardío, yo tenía 44 años cuando aparece ese artículo de periódico en el que yo descubro quién es ese abuelo al que apenas había conocido, tratado pues entre mis 19, 22 años más o menos, pero sin saber absolutamente nada de qué había hecho, ¿no? Entonces, claro, ese desgarro, ese vínculo afectivo no existía, no he tenido que pedir permiso a nadie, y lo que ha sido para mí dificultoso sí ha sido el proceso del saber, porque en el momento en que yo leo ese artículo de periódico, esa vergüenza me imposibilita realmente hacer nada. Era un poco ahora sé algo, pero no quiero saber más. Prefiero olvidarme de todo este asunto con la esperanza de que incluso nadie viniera a interpelarme en algún momento, decirme tú eres la nieta de. Y así estuve 2 años con una losa de olvido impuesto por mi propia parte, sabiendo que había una tesis de donde yo podía sacar información, no querer ir a saber más. Pero claro, en el momento en que a mí se me vincula ya con este Pedro Urraca de una forma pública, cuando una periodista me pide un reportaje, que contribuya en un reportaje suyo y me vincula, pues claro, yo es ahí cuando necesito esa desafiliación, el públicamente repudiar a este abuelo y condenar su actuación. Pero claro, ahí empieza ese proceso de investigación que ha sido no solamente dificultoso porque los archivos no son precisamente el sitio más ameno y además con unos horarios tremendamente malos y en unas ciudades a veces inaccesibles. O sea, ha sido dificultoso desde un punto de vista logístico, pero cada vez que yo iba a un archivo somatizaba de alguna manera lo que estaba haciendo. La primera vez que fui a Barcelona a leer la tesis del historiador Jordi Guixé, en el tren ya me había salido una calentura en la boca. O sea, siempre ha habido alguna cosa que lo he somatizado. Eso lo que es el irte a la soledad también de un archivo y encontrarte con unos legajos de papeles a veces difíciles de entender, pero que me atañían tanto que realmente me ponía mala, ¿no? Pero luego todo el proceso de leer y releer eso en casa y procesar ya desde un punto de vista histórico, digamos, qué es lo que me están diciendo. Entonces sí, mi recorrido de saber ha sido muy largo, el recorrido del decir, es decir, en lo que ha sido la escritura y la publicación de ese libro que a mí me ha servido para desafiliarme y para sobreponerme a esa vergüenza, también ha sido largo, pero el peor periodo ha sido realmente el recorrido del saber. Gracias. Loreto, yo quería preguntarle a Joan si dentro de esas investigaciones que has hecho del falangismo, ¿qué ha sido de esas familias? Quiero decir, ¿esos dirigentes han creado sagas o qué ha sido de ellos? ¿Estaban fundando algo que se ha ido heredando? ¿Se han extinguido, por decirlo así? ¿O ese poder que conquistaron con la violencia se ha mantenido de alguna manera? Que tiene mucho que ver con la impunidad, ¿no? El hecho de que han sido intocables durante muchísimos años de democracia. Sí, yo diría que mayoritariamente han creado dinastías, entre comillas, que han sido intocables, ¿no? La propia familia Primo, ¿no? La familia de Onésimo Redondo, ¿no? A la hija del cual le acaban de quitar el título de condesa por la ley de memoria, la última ley de memoria. Hay otros personajes más olvidados porque no tuvieron descendencia, como Ramiro Ledesma, etc. Y en algunas de mis investigaciones, precisamente lo que me ha aportado a mí el contacto con Elena García Olivero Sedilla ha sido pues el empezar a conocer algo que yo creo que es bastante novedoso, ¿no? Que es empezar a pensar en cómo eran esos personajes fascistas en el ámbito familiar, ¿no? Eso es toda una línea de investigación que creo que tenemos que profundizar
y en la que podemos encontrar seguramente casuísticas como las que estabais explicando, ¿no? Entonces, sí, al ser el régimen un régimen fundado en la victoria y al ser el partido único y el partido, ¿no? Y disfrutar durante 40 años de empleos, de cargos no exactamente funcionariales, pero sí de unos contratos que les hacían, de pisos, etcétera, pues ha creado todo un tipo de mundo que es una parte de lo que vivimos en España en este momento, y que yo creo que caracteriza mucho la situación actual, y es que existen dos memorias, ¿no? Dos memorias, una memoria democrática y una memoria de la gente que de alguna manera reivindica el otro bando, ¿no? Y esas memorias pues chocan cada vez que pasa algo, ¿no? Ahora es el tema de la presunta descomposición de España, ¿no? Pero hace un año y medio pues era o hace unos años era el sacar al dictador de la tumba, ¿no? Etcétera. Yo quería simplemente aprovechar para también seguir un poco la reflexión que les hacía sobre la violencia durante la época de Franco por parte de los falangistas, ¿no? Simplemente unos telegramas, decir que de manera contraria a lo que pasó en regímenes fascistas como el régimen nazi y el régimen fascista italiano, en los que la llegada al poder del partido implicó al principio unas primeras purgas contra elementos disidentes del partido como las SA o el propio fundador del partido nazi, Strasser, que fueron depurados, pero inmediatamente, esto fue algo anecdótico, pero inmediatamente el régimen se dedicó a lo que se tenía que dedicar, que era pues a reprimir a los socialdemócratas, a los comunistas, a los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí en España, con la situación peculiar del régimen de Franco, en el que el partido único era uno más de los componentes del régimen, lo que nos encontramos es con violencia dentro del propio mundo de los franquistas, ¿no? Entonces, la violencia que ejercieron los falangistas se dirigió en los años posteriores a la guerra, evidentemente, contra personas de izquierdas, ¿no? Pero también hubo una violencia contra otros componentes de lo que podemos llamar la coalición autoritaria franquista. Es decir, tenemos documentada violencia contra carlistas, violencia contra monárquicos alfonsinos, violencia contra militares, ¿no? Recuerden que una de las crisis importantes internas de la primera época del régimen de Franco fue la crisis de 1942, en la que en una concentración carlista en la Basílica de Begoña, pues un grupo de falangistas, pues ni más ni menos que lanzaron una granada de mano e hirieron 82 personas, ¿no? Y esto acabó con un fusilamiento, ¿no? Violencia incluso contra la Iglesia, ¿no? En 1940 pues hay un acuchillamiento del director del boletín de la diócesis oficial de la diócesis de Sevilla, porque el cardenal Segura se niega que en la diócesis se ponga la lápida de los caídos en los edificios religiosos. Es decir, que hay también una violencia no solo contra los enemigos, entre comillas, republicanos rojos, que esta es permanente cuando se puede ejercer, sino también entre elementos del propio franquismo, ¿no? Hay una gran conflictividad interna, ¿no? Y es porque el régimen, de alguna manera, existe una cierta pluralidad y donde los falangistas intentan convertirse en el auténtico partido hegemónico que tenga todo el poder y no lo conseguirá nunca, ¿no? Por tanto, también hay violencia, hay un recrudecimiento de la violencia a partir del año 43, cuando el régimen empieza a virar y a tener una actitud más contemporizadora con los aliados. Entonces el partido también se dedica a hostigar a cónsules, a vicecónsules, a personas que simplemente están leyendo por la calle un periódico inglés o pueden atentar contra cines en los que se está proyectando
películas americanas, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos un mundo de violencia que trasciende, ¿no?, la violencia típica de los fascistas contra sus enemigos principales, ¿no? Y eso es algo que es bastante característico del régimen de Franco. Si el régimen de Franco hubiera sido un régimen en el que realmente el partido único hubiera tenido todo el poder y no solo una parte del poder, esta violencia no habría existido, ¿no? Gracias. Quería preguntarle, José Antonio, te quería preguntar, en Alemania a finales de los 60, Alemania que es como un ejemplo de las políticas de memoria, pero tuvo muchísimas dificultades para aplicarlas y dejó vivos pública y políticamente a muchos nazis, pero hubo a finales de los 60 un conflicto casi generacional en que de pronto, en mayo del 68, se empiezan a conocer cosas en la generación de los hijos y se giran hacia sus padres y les preguntan si ellos habían estado allí en 1940, 1941, 1944, ¿qué habían hecho, ¿no? Yo no sé si tú has conocido en algún momento, no sé si en el final del franquismo o en la transición, algún intento de hacer algo así, ¿no?, hacia la generación que gestionó la dictadura. Yo creo que no, y además creo que sucedió todo lo contrario, porque la doctrina oficial, 40 años de dictadura, no los ha sufrido todos los países, ¿eh? Yo recuerdo en un encuentro en Berlín que un alemán hacía una crítica sobre algunos aspectos de la transición y se me ocurrió decirle, mira, si tú hubieras vivido 40 años bajo Hitler y Hitler hubiera muerto en la cama, a lo mejor te explicarías algunas de las cosas que están pasando en mi país, ¿no? Aquí no, aquí todo lo contrario, se ensalzó la violencia y además, aprovechando que hay un historiador de la Falange, tengo una curiosidad. Porque uno de los argumentos que se ha perpetuado hasta el momento presente en insignes historiadores como Alfonso Usía o Jiménez Los Santos, pues es que el golpe militar fue para hacer frente al desorden y a la violencia de la República en aquel tiempo. En el mes de julio de 1936 murió la 10ª parte de los que asesinó ETA en los grandes momentos de plomo. Y hay un asesinato de un magistrado en la calle Marqués de la Ensenada, bajando por las escaleras, que se imputa, lo reivindicó un comando de Falange porque era el magistrado que había estado en un tribunal que condenó a José Antonio por tenencia ilícita de armas y por asociación ilícita. Y lo asesinaron y se dice, no sé si tú tienes algún dato, que en ese comando figuraba una tal Pilar Primo de Rivera. No sé si tienes algún dato sobre esto. Tengo datos de que no de que estuviera en el comando, pero sí que en la ocultación de las armas, una vez, no sé si en este atentado o en otros, en el momento en que ellos hacían atentados pasaban las armas a mujeres y es muy posible que una de ellas fuera Pilar. Bueno, pues ahora vamos a pasar la palabra al público. Si hay alguien que quiera comentar algo, si hay alguien que quiere desobedecer algo, pues este es el lugar y es el momento. No sé si podemos mover el micrófono. Hola, buenas tardes. Solo una precisión. Se ha hablado muy poco de la Iglesia Católica en estas conversaciones. Yo lo que puedo decir es que yo soy maestra de catequesis, porque a mí mi mamá y mi papá me mandaron a escuelas católicas y privadas y hasta ahí llegué hasta el nivel terciario, hasta que tuve la lucidez de entrar en la Universidad de Buenos Aires. Sí, yo creo que en general los pensamientos conservadores de derecha, estas lógicas ideológicas,
lógicas ideológicas, valga la redundancia, vienen acompañadas muchas veces de una formación católica más ortodoxa, ¿no? Digamos, bueno, en Argentina especialmente también hubo movimientos, el movimiento tercermundistas, actualmente los curas en Opción por los Pobres, y yo creo que es como todo en la vida misma, ¿no? Dentro del catolicismo y dentro de los ambientes religiosos también siempre hay opciones. Hoy comentaba con un compañero de secundaria de mi papá que me crucé justo acá en Madrid, que mi padre solía contar una anécdota cuando él se casa con mi mamá en la escuela de cadetes, porque él todavía era cadete cuando se casa, con el capellán que estaba a cargo. Él se tiene que ir a confesar antes de casarse, de tomar el sacramento se dice, ¿no?, del matrimonio. Necesita limpiar sus pecados. Y esto lo supo contar mi papá al interior de la familia. Él le preguntó al cura, mientras se confesaba, él le dice literalmente, según él, padre, le dice al cura, ¿Dios sabe lo que estamos haciendo? Año 75. Y la respuesta del capellán fue, hijo, están luchando contra el anticristo, ¿no? Esa fue la participación, por lo menos la incidencia que tuvo la Iglesia Católica en la mente de un oficial joven de la Policía Federal que estaba recién iniciando sus primeros pasos como policía. Eso es lo que yo puedo contar, no sé si... Bueno, en Chile hay algunos matices. Por un lado está el Papa, que era Juan Pablo II, que fue a Chile en plena dictadura, que habló en el Estadio Nacional, le dio la mano a Pinochet, mientras afuera la gente protestaba para que se escuchara, que el Papa escuchara lo que estaba ocurriendo en Chile, qué sé yo, y el Papa solo se limitó a dar la bendición mientras había una represión feroz. Entonces, bueno, que mostró su adhesión al régimen, a la dictadura de Pinochet. Pero por otro lado, no son tanto matices, son más bien quiebres dentro de la Iglesia, está todo el movimiento de la teología de la liberación, que en Chile fue muy importante. Hubo curas y monjas que siguiendo la doctrina católica la hicieron bajar hacia las poblaciones donde trabajaban para decir, bueno, Cristo luchó por los pobres y nosotros también lo vamos a hacer. Arriesgaron su vida, perdieron su vida, con frecuencia varios perdieron la vida, fueron torturados y salvaron a muchos resistentes, e incluso la Vicaría de la Solidaridad, que era la principal instancia que ayudaba a los torturados, a las víctimas y a los que iban a partir al exilio, fue una iniciativa de esa ala de la Iglesia. Entonces, bueno, está esa doble faceta. No, respecto a esa pregunta, España goza otra vez del triste privilegio de tener una pequeña obra que es la carta del cardenal Gomá a los obispos españoles, ensalzando a Franco, considerándole como un salvador de la fe e incitando, no emplea la palabra exterminio ni solución final, a los católicos, a los que se habían alzado, a reprimir y eliminar todas esas lacras de esa España que no compartían. A mí la carta del cardenal Gomá me parece en pequeño y sin tantas pretensiones equiparable a Mein Kampf de Hitler. Bueno, de hecho el cardenal murió poco después de terminar la guerra y Franco hizo un decreto a su muerte otorgándole honores de capitán general con mando en plaza. O sea, realmente le dio los máximos honores militares que se le pueden dar a un militar, se los otorgó a este cardenal por esa carta precisamente. Agrego un dato de color. Vieron que les conté que a mí me iniciaron un juicio para declararme indigna y desheredarme de mi mamá. Bueno, en los alegatos finales, en ese juicio que se presentaron hace unos meses, el último párrafo, mi padre alega al cuarto mandamiento de la religión católica, honrarás a tu padre, ¿no? Como hasta en esa instancia él recurría a la instancia religiosa o al amparo del catolicismo, pensando que de esa manera podía justificarse que a mí se me excluya de la familia, ¿no? Literalmente él cita el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre, ¿no? Como una ley suprema a la cual yo había desobedecido.
Solo añadir que, como ustedes saben, que la carta colectiva de apoyo a los generales rebeldes la firmaron todos los obispos del Estado español, con 2 excepciones. El cardenal de Tarragona, Vidal y Barraquer, y el obispo de Bilbao, si no recuerdo mal. Ninguno de los dos pudo volver a poner nunca un pie en España, ¿no? Y la Iglesia Católica hizo una gran beatificación precisamente en Tarragona, que fue como la devolución de eso. No sé si alguien más quiere comentar algo. Allí arriba. Hola. Yo tenía 2 preguntas. La primera la ha preguntado Emilio y habéis respondido un poco, entonces quizá eso es todo lo que tiene. ¿Hola? Por favor, un poquito sí, más alto. Tengo 2 preguntas. Una, ya la ha preguntado Emilio y habéis respondido un poco, pero no sé si quizá... no sé si era todo o si, como era rápida, no habéis podido profundizar. Es la reacción que hubo a vuestro alrededor cuando decidisteis hablar. Si fue más de tratar de callaros, y bueno, supongo que sí. ¿Y cómo fue? ¿Más por culpa, por miedo, en plan, infundiéndoos miedo, infundiéndoos culpa, infundiéndoos traición y esta es mi segunda pregunta, o pérdida de privilegios? Quería preguntaros si en vuestro grupo, bueno, a vosotras o a alguien de vuestro colectivo ha renunciado a privilegios que le tocaron por ser hija o hijo de perpetrador o de perpetradora. Que en España sería pues que te quiten decir que no a tu estanco, a tu puesto de, no sé, de funcionario en algún sitio, algo así. Equivaldría en España, me imagino. Pero la pregunta me la estabas haciendo. No, es para los 3. Sí, empiezo yo si quieres. Gracias por la pregunta. Estás preguntando que si hemos tenido, digamos, dificultades en hablar porque la gente nos lo impedía, ¿no? Y luego que si ha habido una renuncia, o la familia propia, ¿no? Bueno, en mi caso, lo que he dicho antes, tuve la fortuna de no tener ni que pedir, o sea, no había nadie prácticamente a quien pedir ni siquiera un permiso. Y eso me ha dado una libertad increíble que me favorece mucho. Y afortunadamente tampoco he tenido que renunciar a ningún privilegio porque ese contacto con ese abuelo fue mínimo. Y entonces yo soy quien soy por el esfuerzo de mi trabajo y ya está. Pero es una fortuna que tengo con respecto a otros desobedientes, eso es verdad. En mi caso, obstáculos explícitos y radicales no los hubo, pero es cierto que aún mis padres habiendo sido militantes y habiendo participado en la resistencia, había una cierta reticencia a que yo tomara la palabra reconociéndome como sobrina porque el estigma era muy fuerte y ellos habían decidido no hablar más. No exponer esta historia fuera del ámbito familiar. Entonces, el costo, que curiosamente y paradójicamente, fue alto también en mi caso, no fue fácil. Y eso también nos lleva a reflexionar sobre los modos de funcionamiento de las víctimas, ¿no? Lo que son temas muy dolorosos y el silencio se impone quizás para evitar ese dolor y también por la vergüenza y la culpa asociada con el apellido del criminal. Y en el caso de los compañeros de Chile, porque preguntabas por los otros compañeros, en muchos casos han tenido que romper con su familia. Por ejemplo, Lisette Orozco, que es una compañera desobediente de Chile, que tiene una película, El Pacto de Adriana, que quizás la han visto, fue muy difundida. Si no la han visto, se las recomiendo. Ella es sobrina de una agente, una mujer que participó en torturas, secuestros y asesinatos. Bueno, la mitad de su familia le dejó de hablar. Entonces, sí. Bueno, en mi caso me hicieron un juicio para declararme indigna de desheredarme. Lo que puedo contar, me quedó resonando la palabra privilegios, ¿no? Si uno tuvo que renunciar a algún privilegio. Yo ahí vinculo este costo de pensar que mis hijos se quedaron sin poder tener un abuelo, sin poder tener un vínculo con una abuela. Yo tengo sobrinos que no conozco, ¿no? A partir de la ruptura familiar.
que no sé si es el privilegio de ser tía lo que me estoy privando, digo, me parece que hay algo ahí, sí, que uno paga costos. También yo señalo esto cuando hablo de mis hermanas que quedaron enmarcadas dentro de la lógica de pensamiento familiar, que insisto siempre en mencionar que las dos son personal civil de la Policía Federal, las dos estudiaron en el Instituto Universitario de la Policía Federal, y hay un mundo ahí que se despliega en cuanto a planes de vivienda, en cuanto a relaciones sociales, en cuanto a beneficios económicos, si también se quiere, que hace que, entiendo yo, aunque no la justifico de ninguna manera, que sea más difícil romper con toda esa lógica. Yo no sé por qué extraño motivo de la vida, si son condiciones personales, si son circunstancias de la vida, yo nunca se me ocurrió entrar a la policía, decidí estudiar en la universidad pública y eso me llevó como a escuchar, a hacer otros recorridos muy distintos y a permitirme también tener unas distancias donde pude, no sé, a lo mejor entender de otra manera y poder tener más elementos al momento. Estudiar psicología yo creo que para mí fue determinante, ¿no? Poder analizar y tener otros elementos teóricos para poder pensar mi familia, las relaciones intrafamiliares, la asunción y adjudicación de roles dentro de la familia y pensarme siempre como una desobediente, la oveja negra de la familia, decía yo. Entonces, en relación a eso, bueno, nada, esto que los costos sí han sido altos. No sé si es que renuncié a privilegios. Económicamente, digo, somos herederos forzosos de esta historia. Hay cosas a las que no podemos renunciar, ¿no? Digo, más allá de nuestros posicionamientos personales, y esto también es lo que define políticamente al colectivo, es que nos reconocemos hijos, familiares, asumimos ese lugar dentro de la sociedad y esto también es lo que nos da un lugar de enunciación también particular y una fuerza también, me parece, política inédita y que vamos capitalizando. Y en relación al círculo social por fuera de la familia, yo cuando socializo, en realidad el que socializa la historia es mi hijo cuando tenía 4 años, hoy Gino tiene 19 años, pero cuando estaba en salita de 4, yo no socializaba con nadie que mi papá estaba preso porque me daba mucha vergüenza y porque sentía que eso era algo íntimo, familiar. Incluso yo le iba a visitar a mi papá a la cárcel en un primer momento y fue Gino cuando estaba en una ronda en su salita en el jardín, cuando la maestra preguntó, bueno, cómo habían estado el fin de semana, qué habían hecho el fin de semana. Él con sus 4 añitos contó que él había ido a la cárcel a visitar a su abuelito que estaba preso porque había matado muchas personas, ¿no? Esa fue la manera en que circuló y yo digo, qué lindo, ¿no? Digo, en un espacio de un jardín, en una escuela pública con orientación en arte, pudiendo poner en palabras él con sus 4 años algo que a su mamá le costaba tanto y a partir de ahí, bueno, al otro día me citaron del jardín. Tuve que entre lágrimas, abrazos y distintas circunstancias explicarle a la coordinadora del jardín que sí, que efectivamente mi papá estaba preso, que a mí me ha dado mucha vergüenza, que yo estaba tratando de entender toda esta historia. Y después, claro, los chicos fueron a sus casas y contaron, el abuelito de Gino está preso porque mató muchas personas. La pregunta era cómo los había matado, si habían usado ametralladoras, si tenía un tanque de guerra, bueno, y esas cosas. Claro, después las mamás me vinieron a hablar y no podían entender cómo la hija de podía estar participando en ese jardín con orientación en arte, público. Entonces había algo ahí que obligaba a tener que dar una explicación, ¿no? Acerca de el imaginario social que nos vincula ideológicamente a un determinado sector, a unos determinados círculos sociales que no se condecían con los espacios que yo estaba transitando. Entonces fue, bueno, en ese momento que encontré también un círculo de contención, que eran las mamás del jardín, las otras mamás con las que yo ya tenía relación, que empezaron a escuchar mi historia y también a valorarla y a acompañarme. Digo, el mejor amigo de Gino, que sigue siendo hoy Joaquín, tiene a su tío desaparecido. Entonces en ese momento se fue tejiendo también distintas historias para mí y después nos pasó saliendo las primeras veces, y todavía hoy nos pasa con la bandera de Historias Desobedientes, de encontrar ese abrazo también a nivel social. Fue muy, muy difícil la primera vez que salimos con la bandera de Historias Desobedientes.
en el 2017 con una bandera que literalmente decía historias desobedientes. En ese momento decía hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y una mujer que, primero que la gente de lejos miraba, sacaba fotos y no entendía nada, hasta que una señora se acerca y dice, no entiendo, ¿ustedes son hijos de desaparecidos? La bandera decía hijas e hijos de genocidas. Entonces, tener que volver a poner palabras y decir, no, somos las hijas y los hijos, pero ustedes son apropiados, no, somos hijos biológicos. Y bueno, que la persona se ponga a llorar. Y recientemente también nos pasó en Buenos Aires, es que se acercan dos señores y nos dicen, che, escriban bien la bandera porque si no la gente puede pensar que son hijos de genocidas o familiares de genocidas. Y volver entonces contra este imaginario social que dice cómo los hijos de los genocidas, cómo los familiares de genocidas van a estar en esta marcha, ¿no? Es como, bueno, tenemos que ir a contrapelo también de todas esas construcciones sociales que me parece que también son un avance, donde el feminismo también tiene mucho que decir y mucho que nos ha aportado también, además del piso alto en materia de derechos humanos que tiene nuestro país. El movimiento feminista también nos ha permitido de construir un montón de lógicas y nosotros somos un exponente y un emergente de todas esas construcciones. Tenemos muy poquito tiempo, pero espera, te paso el micro. Espera que alguien tiene un micro. Hola, sí. Bueno, aquí estoy, aquí. Antes que nada quería agradecer sinceramente el trabajo, la valentía y sobre todo la sensibilidad que tenéis para hacer este movimiento. Y por sobre todas las cosas, lo que más me gusta es que tiene que ver con algo, la internacionalidad de este movimiento, ¿no? Que se pueda, pues, aportar, ¿no?, gente de todo el sufrimiento humano del mundo, ¿no? El tema internacionalismo me parece fundamental. Y es verdad que específicamente aquí en España el tema está muy difícil, ¿no?, porque no hemos tenido ninguna posibilidad de desahogar, ¿no? Pero me ofrezco, Loreto, para mediar al menos entre las personas de los pueblos que realmente quieran pedir perdón y perdonar. Soy mediadora, entonces me encantaría, aunque sea ese trabajo humano, ¿no?, desde persona con persona, ¿no?, aunque no sea una cosa política grande y legal, pues que sea algo, sensibilidad humana. Pues eso nada más. Aporto algo. Sí, Gracias por tus palabras. Yo acá quiero contar una anécdota. Una de las primeras notas que sale sobre historias desobedientes tituló la nota, vienen a pedir perdón en nombre de sus padres. Se armó un bolonqui al interior del colectivo porque, claro, nosotros no podemos pedir perdón por lo que hicieron nuestros padres. Sí sentimos culpa, aunque no la tenemos, y eso lo trabajamos en nuestras terapias. Sí sentimos vergüenza, aunque la vergüenza la deberían tener ellos, y entendemos también que es una vergüenza que nos viene por la desvergüenza de ellos. Pero también trabajamos el tema del perdón, ¿no? Nosotros les pedimos a ellos que pidan perdón, son ellos los que tienen que pedir perdón, son ellos los que deberían arrepentirse por lo que hicieron. Nosotros venimos a acompañar el trabajo de las víctimas, venimos a acompañar esta lucha por memoria, verdad y justicia, pero entendemos que de ninguna manera, y esto a veces también a nosotros nos surge esta idea de, tenemos que reparar el daño que ellos hicieron. Incluso todo lo que nosotros hacemos viene seguramente en un intento que nos viene de muy atrás y muy hondo de querer reparar a contrapelo, ¿no?, todo el daño que ellos generaron, pero bueno, poniéndolo en términos más racionales, entender que los que tienen que pedir perdón son ellos, que nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros padres, pero que también en estos encuentros entre descendientes de víctimas y de victimarios hay algo del orden de la reparación, hay algo del orden de lo humano que se conjuga de manera distinta, y nosotros estamos como aportando y queriendo también ser parte de eso, que es de lo más humano, de lo más sano y algo que construye, digamos, distinto en relación a poder
amalgamar, ¿no? Estas segundas generaciones, terceras generaciones, o primeras y segundas, o primeras y terceras, pero bueno, hay algo ahí de un encuentro inesperado, incalculable, que sana y que hace bien, y que ahí vamos nosotros. Bueno, pues me están diciendo que tenemos que acabar. Yo le quiero dar las gracias a Joan por venir hasta aquí a explicarnos quiénes eran esos perpetradores, ¿no? Y además en un país donde esto está fuera de los libros de texto y es algo muy ignorado, desgraciadamente, y debería ser prioritario, viendo lo que está ocurriendo en muchos países europeos, que la historia del fascismo español estuviera en los manuales escolares. Le quería dar las gracias a Pallín porque sé que lleva todo el día estudiando la amnistía que llega, ¿no? Y por hablar de la que tuvimos y que no avergüenza a nadie, ¿no? Que no paran de hablar contra la amnistía cuando en este país se han amnistiado miles y miles de violaciones de derechos humanos. Y les quiero dar muchas gracias a ella. A mí me parece muy emocionante que alguien salga desde ese lugar a contar lo que aquí han contado, ¿no? También os quiero pedir si hay alguna forma, porque igual hay algún desobediente o alguna desobediente tímida o tímido aquí. ¿Cómo puede contactar con vosotras? Y bueno, pues daros un aplauso. Si fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, diría en nombre de todos los españoles, pero voy a decir que es solo en el mío. Y bueno, pueden contactarnos por redes sociales, estamos en Facebook, cada colectivo de los distintos países, por ahora Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay todavía no, pero tenemos nuestra página en Facebook, ahí aparece nuestro correo, también estamos en Instagram, así que basta con poner historias desobedientes, Chile o Argentina o Uruguay, esperando que surja Historias Desobedientes de España. Tenemos mucha fe en eso, que creemos realmente que hay algo que aportar, así que corran la voz.